Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Esto es muy importante. El domingo el Señor nos hablaba de la resurrección. ¿De qué? Que había resurrección. Amén. Dice que cuando Lázaro resucitó fue para una vida abundante. Dile al que está a tu lado, resurrección es para una vida abundante. Una vida ¿cómo? Abundante. Pero hoy el Señor nos va a hablar de ser elegidos para llevar el arca, para llevar la presencia de Dios. Dios nos escogió para esto. Fuimos escogidos por Él, apartados para Él. Y usted dice, pastor, y dice que los levitas, ¿sí o no? Pero en Cristo Jesús ya no hay excepción de persona. Ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya somos la iglesia de Él. ¿Entonces somos qué? La iglesia de Él. Y la palabra de Dios nos habla de esto importancia, lo que David entendió y lo que David está haciendo aquí y lo que Dios lo mandó a hacer, porque son puntos importantes y usted y yo tenemos que entender cuando la palabra viene, en qué momento David está tomando esa decisión. Amén. David está tomando la decisión porque él ya conoce de Dios, él ya es ungido, ya experimentó la gloria de Dios, ya camina con el Espíritu Santo, camina bajo la nube de Dios, camina bajo la presencia de Dios. Amén. Cuando usted está siendo bendecido y cuando usted entiende que usted está siendo bendecido y que sobre ti ha venido el lavaz de Dios, ha venido la presencia de Dios, ha venido la gloria de Dios, entonces hay algo que va a suceder en tu vida. Amén. Y vamos a tener 3 puntos importantes sobre esta palabra. Diga conmigo 3 puntos importantes. Amén. Que la primera es, iglesia, quiero que la vea, que la presencia de Dios en mí y la presencia de Dios en su casa y la presencia de Dios en mi pueblo. Amén. Alabar el nombre de Jesús. Y esto es importante lo que hoy el Señor nos va a decir, porque eso primero tiene que acontecer en mi vida. Amén. Por eso Pedro le dijo al paralítico, no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo, diga conmigo, de lo que tengo, doy. Amén. De lo que tengo, ¿qué? Uno no puede dar de lo que no tiene. Y Dios, por eso Jesús dijo con claridad, le dijo, aún cosas mayores ustedes harán. Amén. Porque yo he recibido del Padre y lo que el Padre me ha dado yo les doy a ustedes. Amén. Jesús vino a darnos, Jesús vino a traernos, Jesús vino a aportar, Jesús vino a revelarnos cosas que usted y yo no entendíamos, ¿sí o no, hermano? Pero Él vino a mostrar su gloria y Él nos lo dijo en el Evangelio San Juan. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, usted se va a enriquecer. Dile el que está a tu lado. Amén. El Evangelio de Juan le da unas riquezas. Dije, yo no vino a hacer lo mío, sino lo del Padre. Yo fui enviado por Él para cumplir el propósito. Bueno, son cosas tan maravillosas, son secretos importantes. Amén. Y David ya cumplió una trayectoria, una carrera de su vida. Como dijo Pablo, he corrido, sí o no, pero no he corrido en vano. David no estaba corriendo en vano. Ha peleado la buena batalla de la fe. Y David está aquí ya, hermano, completo en Cristo, está lleno en Cristo, y Él quiere que esa gloria, Él quiere que esa presencia que Él experimentó, que Él vivió, amén, esas 2 unciones, David tuvo 2 unciones, 2 encuentros con Dios, 2 presencias de Dios, hermanos, diferentes, para este llamado de Dios, para ser gobernador o ser rey o ser soldado, porque David cumplió todo. Diga, David cumplió todo, amén. David fue pastor, David fue soldado, David fue capitán, David fue rey, David fue profeta, todo lo hizo David. Amén. Cuando usted experimenta esas carreras, sabe de qué está hablando. Amén. Cuando la persona no sabe, no ha experimentado nada, pues no va a sentir ¿qué?
Nada, ¿cierto que sí? Si yo le digo, yo siembro papas, yo poco las papas, yo abono las papas, yo deshiervo las papas, y si hay alguien que aquí dice, yo sé, pastor, de qué papa está hablando, a su nombre. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero no creo que hoy estaría hablando de un idioma desconocido, porque si usted tiene el mismo Dios que tengo yo, dígale, nos identificamos. ¿Qué pasa, hermano? Nos identificamos porque usted sabe de qué Dios está hablando, ¿cierto que sí? Y David aquí había corrido una carrera, ya había pasado por pastorcito, había pasado por soldado, general, ¿sí o no? Él había ya ahora, hermano, ahora es rey. Y ahora está mirando en un punto muy importante diciendo, hay que traer la presencia de Dios a este lugar. Amén. Hay que experimentar. David experimentó. David vivió. David está, hermano, caminando en una gloria especial. Y cuando uno le pasa cosas buenas, uno quisiera que el que está a tu lado también le acontezca. Amén. También le acontezca, ¿sí o no? Usted quiere hacerlo participante. Es como cuando el papá está comiendo pollo y dice, ay, no está por acá el Jorgito, no está por aquí el Joaquín para darle pollo tan rico que está, ¿sí o no? Y el papá como que se atarganta, dice, pero le voy a llevar, le voy a guardar cuando vengan en 3 días, ¿sí o no? Porque que hay algo bueno, que hay algo rico, que si estuvieran ahí les gustaría ese pollo. Y eso es lo que se dio. Hoy Dios quiere darle ese pollo a su nombre. ¿Cuántos quieren recibir su pollo? Amén. Eso le pasó una vez a un evangelista que llegó a la casa del pastor, ¿sí o no? Entonces el pastor, el niño comenzó a molestar. Y entonces le dijo, si siga molestando le doy su pollo. Sacó la correa y le dio 3. Le dio correazo, ¿sí o no? El niño dijo que él quería pollo. Y después de pegarle al niño y le dijo al evangelista, ¿qué quiere comer? Solo vi pollo, no es. Y él dijo, si pido pollo me pegan también igual que mí. Tome su pollo. ¿Tome su qué? Tome su pollo, ¿sí o no? Pero hoy Dios le va a dar pollo del bueno a su nombre. Amén. Entonces, aquí muestra la palabra de Dios algo importante. Dice, hizo David también casa para él en la ciudad de ¿qué? De David. ¿Qué hizo David? Casa para él, ¿sí o no? Y dice, y arregló un lugar para el arca. ¿Qué hizo? Dice que hizo casa, ¿sí o no? La palabra de Dios no me está diciendo que David fue y se hizo una suite para él, sino que le hizo casa al Señor. Le hizo un lugar, un lugar para Dios. Hermanos, si la Biblia lo dice, dígale al que está a tu lado, créalo. Amén. Si la Biblia no lo dice, no lo haga. Pero si la Biblia lo dice, hágalo en el nombre de Jesús. Amén. Porque esto funciona, dígale al que está a tu lado. David no llegó a ser buen soldado, David no llegó a ser buen pastor, David no llegó a ser un buen guerrero, porque era David. Sino el que estaba dentro de David, a su nombre. El que operaba dentro de David. Amén. Y todo lo que David hacía dice que era exitoso. Todo le iba bien. No porque David lo pasaba todos los días entrenando, sino que él decía, y él clamaba, y él oraba, él ayunaba 3 veces. La palabra buscaba su rostro. Hermano, se guardaba para Dios. Y esos fueron depósitos en su vida. Eso fueron grandezas en tu vida, iglesia. Y esto es lo que hizo grande a David, dice la palabra de Dios. Amén. Tenía, hermano, una relación con Dios. ¿Qué tenía David? Diga conmigo, ¿una relación con quién? Una relación con Dios, iglesia. Él no tenía un evangelio como muchos lo tenemos. Él tenía el evangelio de poder, a su nombre. Él diga el evangelio de poder. Amén. Porque esto transforma, esto cambia vida. ¿Qué era David? Un pastorcito, iglesia, el rechazado de la casa, la oveja negra de la casa. Ser pastor en Israel no era el grande privilegio. Ser el pastor en Israel era tener el peor oficio. ¿Sí lo sabía o no lo sabía?
No era algo que era reconocido. Ser pastor era lo peor. Era el odiado de la casa, lo mandaban a ser pastor. No era el privilegiado, era el rechazado que lo mandaban a ser pastor en aquel momento. ¿Sí? Y por eso aquí vemos con claridad esta palabra del Dios vivo, hermano, mostrándote esto, dice la palabra de Dios. Entonces David dijo, voy a preparar un lugar ¿para qué? Para Dios. Y David comenzó a preparar, pero la finalidad de este lugar era para, hermano, para beneficiar el pueblo, beneficiar los tuyos. Y hoy vamos a concretar esta palabra en diferentes capítulos, en diferentes escenas. Yo les hablé que la presencia de Dios, a donde diga la presencia de Dios conmigo, la presencia de Dios en mi casa y la presencia de Dios con mi pueblo, a su nombre. Son las tres esferas. Dios le reveló a Moisés ese orden divino. ¿Qué le reveló Dios? Ese orden a Moisés. Amén. Porque el que primero levantó tabernáculo se llama ¿quién? Moisés. ¿Quién? Moisés hizo un tabernáculo, ¿cierto que sí? Para que hubiera un lugar para Dios y para que el pueblo viera allí donde estaba Dios. Para mostrarle, para darles una idea a dónde habitaba ¿qué? Dios, ¿cierto que sí? Pero eso lo llevó, hermano, a estar lleno de Dios. ¿Lleno de quién? Lleno de Dios. Y vamos a mirarlo acá. Entonces, ¿qué era el arca? Usted me pregunta, ¿qué era el arca? ¿Qué tenía el arca? El arca tenía tres elementos muy importantes. Tenía la vara de Aarón, tenía el maná y tenía las dos tablas de la ley. ¿Qué tenía? Y si alguien no me contesta, le digo que me la presten la vara a su nombre. Amén. Alabado el nombre de Jesús. ¿Qué tenía? Y las dos tablas de la ley. Estaba dentro del cofre. Esto era que hacía la presencia de Dios. Amén. Había maná. Amén. La vara. Estaba completico la gloria de Dios ahí. Amén. Lo que tipifica la palabra de Dios, que significa el poder, la autoridad que la vara, amén, y que el pan que significa la vida, que estaba ahí, la vida eterna, a su nombre. La vida eterna estaba ahí, amén. Eso representaba y eso es lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que, hermano, hacía que era el tabernáculo, dice la palabra. Y ahí se movía la presencia de ¿qué? De Dios. Ahí había unas normas, unas órdenes específicas. ¿Quién eran los que tenían que acercarse y quién eran los que tenían que hacer? Amén. ¿Por qué? Porque Dios da conocimiento, Dios da entendimiento para que usted y yo no erremos. Amén. Porque no podemos acercarnos a Dios de cualquier, sino con un corazón dispuesto a su nombre. Porque hay gente que se quiere acercar a Dios de cualquier manera y después dice: pastor, fui al culto, no entendí nada, porque usted está acercando a Dios de cualquier, pero si usted se acerca de la mejor manera, Dios te va a visitar a su nombre. Dios te va a hablar. Amén. Si usted está aquí por dudar o por escudriñar el pastor, pero usted me va a escudriñar a mí y sigue vacío. Pero si usted escudriña las escrituras, te va a edificar a su nombre. Te va a hacer sabio, te va a hacer entendido en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Entonces vemos que eso es lo contenido, es el arca de Dios. Y Dios lo puso en un lugar consagrado. Dijo: este lugar, esto tiene que estar en un lugar santo. Las personas específicas, los levitas tienen que estar allí ministrando este lugar. Y ellos solos tienen el permiso para esto. Dice la palabra de Dios. Amén. Pero en el tiempo de David vio que esto no se estaba cumpliendo, no se estaba cumpliendo, que el arca estaba en un lugar, hacía 20 años por allá tirada en un lugar, amén, y que después estaba en la casa de Obedón por 3 meses. David dijo: escuché que la casa de Obedón está siendo prosperada. ¿Está haciendo cómo? Por 3 meses. Entonces David dijo: esta prosperidad la quiero para todos. ¿La quiero para qué? Para todos, amén. No solamente para la casa de Obedón, hermanos, sino para todos. Entonces David dice aquí la palabra de Dios: hizo un lugar. Amén. Diga conmigo: hizo un lugar. ¿Cuándo David hizo el lugar? Cuando ya conocía la presencia de Dios.
Cuando yo digo, Dios necesita un lugar íntimo, necesita algo donde yo vaya, le contemple a su nombre. ¿Me hago entender? Usted tiene un lugar para ir al baño, usted tiene un lugar para ir a comer, usted tiene un lugar para irse a vestir, ¿o no? ¿Tiene un lugar para qué? Para todo. ¿Y dónde está el lugar de Dios? ¿Dónde está el lugar de Dios? Usted le hizo un mueble a ese televisor, wow, para que la tía se asombrara que usted tiene gustos. ¿Sí o no? Terrible. Ay, oye, sobrina, ¿y usted qué? Y compró un televisor azul de esos. ¿Cuánto le valió? ¿Sí o no? 4 millones, ¿sí o no? Sorprendente, wow. Hermano, David dice que se hizo una suite. David conocía, amén. Dijo, Dios necesita un lugar donde yo vaya, donde yo me postre, donde yo le adore, donde yo le derramo el corazón, donde Él me habla, donde yo ministro, amén. Así es, iglesia. Tú tienes que ser un lugar a Dios, no solamente para el arca. Usted, tu casa tiene que tener un lugar para Dios. Amén. Un lugar donde usted entra a orar, donde usted entra descalzo, donde usted entra solo, no con el celular, donde usted entra con Dios, donde usted entra con la Biblia, donde usted entra con un cuaderno, con unos lápices, con unos colores, donde usted entra con 3 Biblias, con 2 diccionarios, donde usted entra a orar dispuesto. Ese es el lugar de Dios. Amén. Porque donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? ¿Cuánto quieren libertad en tu cuerpo? ¿Cuánto quieren libertad espiritual? ¿Cuánto quieren libertad financiera? ¿Cuánto quieren libertad para tus hijos? ¿Cuánto quieren libertad para el matrimonio? Invita a Dios. Entonces David, de haber caminado con Dios, de haber paseado con Dios y de ser lleno de Dios y de estar edificado en Dios, dijo, tengo que hacerle un lugar donde Dios va a reposar ahí, donde Dios va a estar ahí, donde voy a encontrar a Dios que va a estar ahí, y ahí voy a estar y voy a hacerle un lugar a su nombre. Amén. Entonces esto comienza primeramente, diga, en mí. Amén. ¿A dónde comienza esto? En mi iglesia. Comienza, hermano, una búsqueda, que en tu casa te vean, los tuyos te vean. Ay, papá ahora está buscando a Dios, mamá está buscando a Dios. ¿Eso qué pasó? ¿Qué bicho le picaría? Alguien que te vea, que en ti van a ver la gloria de Dios. Amén. Y eso es lo que la palabra de Dios, que no te vean ahí siendo un religioso, un evangélico. Ay, un evangélico. No, un evangélico lleno de la gloria de Dios, lleno del poder de Dios. Amén. Porque Cristo es transformación, cambio y libertad y liberación a su nombre. Él hace cosas nuevas, no lo dijo en vano. Eso es lo que hace la gloria de Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces, quiero que me colaboren ahí en el televisor y vamos a mirar qué pasó, quién fue el que le dio este modelo. Dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 34, 28. Amén. Éxodo, gloria a Dios. 34, ¿qué le dije? 28, vamos a ver qué nos dice. Gloria a Dios, alabado el nombre de Jesús. No sé si es ese o no, pero vamos a mirarlo. Gloria a Dios. Gloria sea el Señor. ¿Qué dice? Amén. ¿Qué dice? Y 40 noches y no comió pan ni bebió agua. Amén. Entonces, ¿esto cómo se va a provocar? Dígale el que está a tu lado. ¿Esto cómo se va a hacer? Pregúntale al que está a tu lado. Amén. Solamente subiendo el monte de Dios, ¿a qué? A estar allí con 40 días, 30 días, 20 días en ayuno, en oración. Amén. ¿Qué recibió allí Moisés? Dígale al que está a tu lado. Diseño. ¿Qué recibió? Diseño de Dios, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra, y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, y no comió pan ni bebió agua. Sigamos. Amén. Y escribió las tablas, la palabra del pacto, de los 10 mandamientos, dice la palabra. ¿Qué le trajo Dios? Diga, revelación. ¿Qué le trajo Dios?
dice que escribió. Dígale, cuando uno está delante de Dios, Dios revela y usted va a escribir a su nombre. Usted va a notar lo que Dios dice la palabra. Por eso habla el libro de allí de Habacuc. Dice, pasé y dice, y vi la visión y Dios dijo, escríbela. Dijo Dios, porque pronto se va a cumplir. Aunque tardara, dice, créala porque se va a cumplir. Y Dios quiere eso, iglesia. Esto es lo importante. Escribe en tabla. Entonces, ¿qué tuvo Moisés? Revelación para escribir la palabra de Dios a su nombre. El modelo que Dios iba a traer, lo que Dios iba a impartir. Pero primero lo recibió él. Primero lo tuvo él a su nombre. Amén. Amén. No dice que todo el pueblo de Israel se fue para el monte. ¡Wow! Que escriba usted, escriba allá usted. No, se lo reveló a uno solo a su nombre. Amén. No es algo que toda la casa va a tener que revelar. Si tú lo revelas, tú vas a poder informarle, comunicárselo a los demás a su nombre. Si tú lo crees, va a poder transmitírselo a los demás. Amén. Y si usted no lo recibe, no lo cree, pero ¿por qué no va a la iglesia? ¿Por qué no ora? Mamá, pero es que usted no, es que usted lo hace difícil. ¿Usted no pasa que los niños le han hecho eso en tu casa? Mamá, es que tú no la pone grave, es que usted no la hace ver difícil. Papá, es que usted no la implica, usted no la enrea. Porque no la tiene. ¿No la qué? No la tiene. Y lo que no lo tiene, usted no lo puede impartir. Moisés la escribió, la recibió para comunicársela a alguien más. Amén. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Si tú la recibes y si tú la escribes y si tú la crees y sabes que es lo que estás recibiendo, primero te transforma a ti, penetra en ti, te cambia a ti, a su nombre. Cuando Moisés bajó, dice que su rostro brillaba. ¿Qué pasaba? Brillaba. ¿Sí o no? Alumbraba. Y todo el pueblo, ¿cómo estaba? Moisés, no se acerque, no sé qué. No se acerque porque no podemos resistir tu presencia, la que está en ti. Amén. Y tú que Moisés, coger un velo y que ponéselo. Amén. Porque tú vas a brillar, dígale que tal. Tú vas a, como dice la palabra, somos lumbreras. Vamos a alumbrar en Cristo Jesús. Vamos a brillar a su nombre. Amén. En tu casa te van a ver brillar, dígale que está a tu lado. Amén. Amén. Por eso la palabra se cumpla allí. Mateo capítulo 5 dice la palabra, si alguien tiene una luz, no la esconda a su nombre. ¿No la qué? Sino déjala para que alumbre todos los que están en tu casa. Y tú eres esa lámpara, tú eres esa luz que va a alumbrar los que están en casa. Amén. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero si lo ven ahí, usted ahí, están ahí, todavía en la casa, y lo ven yendo bravo, contestando mal. Y mamá, ¿dónde está el jugo? Allá está en la nevera, la preguntadera. Bueno, solo le pregunté por el jugo, no le pregunté por escorpiones. Amén. Tiene que ver un cambio en tu vida. Tiene que ver una transformación. ¿Y qué dice la palabra? Sigamos. ¿Qué más dice esa escritura? Ahora vayamos a Deuteronomio capítulo 18. Amén. Deuteronomio capítulo 18. ¿Qué dice? Alaba el nombre de Jesús. 18. ¿Qué nos dice? Esa es la palabra de Dios. Y en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de ¿qué? De Jehová. Amén. Entonces, aquel día Dios le dijo a Moisés, apárteme la tribu de Leví para que ¿qué? Para que lleve el arca de ¿qué? De Jehová. Él sabía de qué estaba hablando, ¿cierto que sí? Porque él estuvo 40 días y 40 noches en ayuno, en oración, ¿cierto que sí? Porque así es que se obtiene, así es que se acerca a la presencia de Dios. Dígale el que está a tu lado. Amén. Porque él está recibiendo, diga, un diseño. Él está recibiendo un modelo. Amén. Para recibir la gloria de ¿quién? De Dios. Y eso es lo que hace Cristo. Cristo es el modelo. Por eso en la Biblia nos habla de modelos. Dios le mostró un modelo a Moisés. Dios le mostró un modelo del tabernáculo. Dios le mostró un modelo, un diseño allí, iglesia, a Noé. ¿Qué es lo que tenía que hacer? A los hombres de Dios que tenían comunión con él, Dios les demostró diseño. Diga, diseños.
Amén. Porque la gloria necesita un diseño en tu vida. Amén. La gloria de Dios. Cuando Dios nos mostró cómo iba esta casa, Dios le mostró el diseño a la pastora. Y mi esposa me dijo, Dios me mostró eso aquí. Ah, bueno, Dios te mostró. Yo no puedo decirlo, contradecir lo que Dios dijo, cómo iba a su nombre. Porque Él es el arquitecto. Es Dios, el diseñador. Y Él no erra. Dígale al que está a tu lado. Dígale al que está a tu lado, ¿no me ve esa pinta? Amén. Él no erra, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si quedó un poquito corrido porque usted no estuvo quieto. Amén. Pero tú eres diseño de Dios. ¿Cuánto lo creen? Entonces, eso es lo que nos habla la palabra de Dios en esta hora. Entonces él dijo, allí apárteme de estos hermanos y Jehová, verso 10, ¿estamos a dónde era? 8. Amén. Para que lleven el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle. ¿Para qué? Para servirle y para bendecir su nombre. ¿Hasta cuándo? Amén. Entonces, ¿qué le estaba mostrando Dios a Moisés? ¿Quién eran los elegidos? ¿Quién eran los aptos? ¿Quién eran los que podían estar en este lugar? Amén. Eso es maravilloso de parte de qué. Y Dios no sigue, Dios no sigue allí diciendo otras cosas, sino Él sigue cumpliendo la misma palabra. Amén. Hasta el último momento. ¿Cuánto lo cree? Amén. Verso 10. Y dice, yo estuve en el monte, ¿cuánto? Otra vez lo que nos dijo allí en Éxodo, ¿sí o no? Entonces, ¿a dónde se recibe esto? ¿A dónde se recibe? En el monte de Dios. Y te pregunto, ¿cuál es tu monte? Dígale al que está a tu lado. ¿Cuál es el monte que Dios te dice las cosas, que Dios te habla las cosas, hermana Raquel? Amén. ¿Cuál es ese monte tuyo? Donde dice, Dios, voy a ese monte, mire, yo bajo con la gloria de Dios. ¿Cuál es ese monte, Domingo? Pastora, ¿cuál es ese monte? Amén. Dígale a tu esposita, a tu pastora. Amén. ¿Cuál es ese monte? ¿Cuál es ese monte? Y eso es lo que Dios te habla. ¿Cuál es ese monte? Hermano. ¿Cuál es ese monte? Hermana Marcela. Si le pregunta a la hermana Sandra, dice, uy, yo en Cuche tengo un poco de monte, ¿sí o no? Me sobran los montes allá, ¿sí o no? Alaba el nombre de Jesús. Pero el monte de Dios te va a revelar cómo van a hacer las cosas para que la gloria de Dios venga. Pero porque usted primero diga, primero yo la voy a recibir. Amén. Cuando yo la recibo, cuando yo me empapo, cuando yo la escribo, cuando yo la creo, hermano, entonces va el segundo paso, que no me voy a adelantar, pero les doy un tip. La puedo llevar a mi casa. A su nombre. ¿La puedo llevar a dónde? Y le van a creer, dígale el que está a tu lado. ¿Y le van a qué? Y la van a creer. Y estuvo en el monte 40 días, dice, primero 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez. Y no quiso Jehová que destruirte, dice la palabra de Dios. Porque el pueblo diga, no, ¿quién se acerca a Dios? Y el pueblo creía que por acercarse a Dios, Dios los iba a destruir. Dios no destruye a nadie por destruirlo. Hermano, es el mismo pecado que destruye a la gente. Es la misma condición que destruye a la gente, ¿sí? El que está amargado lo destruye la amargura, el que está en odio lo destruye el dolor, el que está en ira lo destruye la ira. Dios no destruye a quién, a nadie, iglesia. La misma persona, como aquellos tiempos cuando yo no conocía a Cristo y veía Misión Imposible, este disco en unos segundos se va a destruir. Entonces, hay cosas, hermano, que está destruyendo a la gente. Pero Dios habla y Dios ministra a su pueblo. ¿Cuánto le da gloria al Señor? Amén. Entonces, aquí vemos que Dios le mostró que ¿quién eran los que tenían que cargar el arca? Y Él le dijo específicamente, lo que Dios habla, usted y yo tenemos que ponerlo por obra. Y lo que Dios habla no se me tiene que olvidar. Amén. Lo que Dios me enseña no se me tiene que olvidar, a su nombre. Lo que Dios dice, yo tengo que hacerlo.
porque yo lo necesito. Como hijo de Dios, como ciudadano en esta tierra, porque son las normas de Dios, son las leyes de Dios, son los estatutos de Dios. Dígale al que está a tu lado, para que te vaya bien en esta tierra. Para que te vaya, ¿cómo? Bien en esta tierra. Amén. Entonces vamos a mirar, hermano, esta es una instrucción que primero va a hacer la presencia de Dios, es transformar mi vida. Diga, mi vida. Amén. ¿Es que? Mi vida. Amén. Y vamos a mirar allí, iglesias, rápidamente. Allí en Primera de Samuel 10. Amén. Primera de Samuel 10. Vamos a mirarlo todos. Gloria a Dios. Dice 1 Samuel 10, gloria a Dios. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Entonces, mire lo que pasa en las personas que Dios escoge. Mire lo que Dios quiere hacer contigo y lo que Dios está haciendo contigo más bien. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel? Esto se lo están diciendo ¿a quién? A Saúl. ¿A quién? A Saúl, ¿cierto que sí? El primer rey que eligió ¿quién? Israel. ¿No lo eligió quién? Dios. ¿Lo eligió quién? Pero Dios dijo: bueno, si usted lo quieren, yo se lo unjo. Amén. Si usted quiere esposo, pues se lo doy, porque yo tengo uno mejor para ti. Si usted quiere una esposa, pues yo se la doy, ya que insiste. ¿Sí o no? Porque Dios no le llama la contraria. Dios dice, si tú quieres, ¿sí o no? Si usted quiere eso, pues tómalo. Y cuando te pegue y te tenga la pata aquí en el cuello, entonces me clama a mí y yo te responderé. Dios te quiere ayudar. Dile, déjate ayudar. Amén. Dios lo ungió. Dios le dio la unción. Dios lo comenzó con él. Amén. Porque algo tiene que traspasar tu vida, tiene que pasar eso en tu vida. Iglesia, yo no le puedo decir a mi esposo que es impío, a mi esposa que es impía, ¿por qué no cambia si nunca conoció a Cristo, nunca vino a la iglesia, nunca ha ayunado, nunca ha leído la Biblia, que cambie? Nunca va a entender. Tú eres el que tiene que entender el lenguaje de Cristo a su nombre. Amén, el lenguaje del Dios vivo. Entonces estamos hablando, hermano, el orden divino, diga, el orden de Dios. Amén. Entonces, el orden que Dios le mostró a Moisés es el orden que va a funcionar en todos los tiempos hasta el día que venga Cristo. A su nombre. No es para el Antiguo Testamento, no era para los expulios, es para ahora también en el nombre de Jesús. Ese orden de Dios, ese diseño de Dios, hasta el día de hoy, hasta que el Cristo toca la trompeta y seamos llevados, arrebatados de aquí, ese día lo vamos a ver todo cumplido a su nombre. Amén. Porque eso es lo que habla la palabra de Dios. Eso tiene que, hermano, primero traspasarme a mí, transformarme a mí para que transforme a los demás. Amén. Tiene que transformar en mí. Cuando allí dice que todos ellos, Moisés fue transformado, Abraham fue transformado, todos fueron transformados. Amén. Para poder Dios otorgarle las promesas a su nombre. Alabado el nombre de Jesús. Y aquí dice la palabra de Dios. Ahora vayamos ahí, en ese mismo capítulo 10, verso entonces, hermano, en el verso 6, que dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. ¿Cómo vino el Espíritu de Dios sobre Saúl? Amén. ¿Cómo vino el Espíritu de Dios sobre los hombres de Dios de aquel tiempo? ¿Cómo va a venir sobre ti? Con poder. Hermano, ¿cómo va a venir sobre ti, hermanas? El Espíritu de Dios va a venir con poder sobre ti. Dios no le dijo, el Espíritu de Dios va a venir sobre tu casa, sobre tu esposa, sobre tu matrimonio, Saúl, sobre Jonathan, Saúl. Va a venir primero en ti, diga, primero en mí. Amén. Va a venir sobre mí, va a venir sobre ti, sobre cada uno de ustedes, a su nombre. Amén. Porque esa es la primera unción que Dios pone. Esa es la primera gloria que Dios pone a su nombre.
Usted lo que hay en ti va a impartir. Lo que hay en ti va a impartir. Si es bueno o es malo, va a impartir a su nombre. Pero usted va a tener impartición en el nombre de Jesús. Y esto es lo que vemos acá en esta palabra, en este pasaje. El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. No le está diciendo, hermano, que conyugal, no le está diciendo que tus hijos, sino sobre mí, sobre ti, título personal, sobre ti va a venir a su nombre. Amén. Y dice, vendrá con poder, profetizarás con ellos y será mudado en otro. Entonces, ¿qué hace el Espíritu de Dios cuando viene con poder en tu vida? Está escrito. Dígale, será mudado. ¿Sí o no? Dígale al que está a tu lado, lo va a haber cambiado. Va a decir, me lo cambiaron, me la cambiaron. Amén. Será transformado, dijo en otra vez, dijo, será transformado en otro hombre. Será transformado en otra iglesia. ¿Sí o no? Será transformado en otra bella mujer. Amén. Será transformado en otro precioso hombre. Amén. ¿Cuánto han visto la transformación de esas mujeres, de ese hombre en tu casa? Hoy sí, pastor, esa mañana se transformó cuando le pedí para el desayuno. ¿Sí o no? Ahí andan transformando como el verde de la película, se transforma. ¿Sí o no? No, iglesia, Dios quiere el Espíritu transformar en otro hombre. Amén. Cuando el Espíritu venga con poder. ¿Qué le dijo Hechos los apóstoles? Y el Espíritu vendrá con poder a su nombre. Amén. Quiere decir, cuando hay poder, usted dice, este carro tiene poder. Cuando algo arranca y hace allante y deja la madera, oh, es poder, ¿sí o no? Y, mi hermano, tiene poder, tiene eso que dice, ay, no arranco ahí como si estuviera varado. Sino hay poder, ¿hay cómo? Hay poder. Y seré bautizado, será cambiado en otro hombre, será renovado en otra mujer. Poder personalmente, diga título personal. Será mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas cosas, amén, dígale que está a tu lado, porque estas cosas te van a suceder. Amén. No dice ahí por hermano, Saúl Dios se lo dio el que le pasó, pero Saúl no fue el que falló. Sí, Saúl falló, pero no la unción. Amén. Dios no falla. Amén. Dios no erra. Erramos los hombres. Iglesia. Pero pastor, esa mujer era de Dios, hacía prodigios, hacía señales y hoy no hace milagros. Contristó a Dios. ¿No es culpa de quién? Dios le mostró un diseño a Moisés que no se puede cambiar. Amén. Amén. Dios le mostró un diseño. Tiene que ser santo en toda nuestra manera de vivir, nuestro comportamiento. Haya santidad. Dios diseña con claridad. Y Dios escribió, Moisés escribió, puso la tabla. Y eso es lo que estaba en el arca. Y eso testimonio donde estaba el arca, donde estaba la palabra. Porque hoy la arca es la palabra de Dios. Cuando usted lee esto, la presencia de Dios desciende sobre ti. Por eso muchas veces cuando se está con hambre y sed y lea la Biblia, comienza a llorar. Usted dice, no, ¿por qué lloro? Y yo, Jehová de los cielos, es mi Padre celestial, me dice que yo soy el que te escogió y te saqué. Mira el hueco donde te traje, mira donde hice contigo un pueblo santo. No sé ni por qué lloro, porque está la palabra de Dios ahí, porque está el Espíritu de Dios, porque está el maná de Dios ahí, a su nombre que es la vida. Te está escudriñando, te está limpiando, te está hablando. ¿Cuánto lo cree? Y eso es lo que dice la palabra. Y cuando te ha sucedido estas cosas, haz lo que te viniera a la mano. Todo lo que cuando haya sucedido esta señal, estas cosas, haz lo que te venga a donde. Porque Jehová Dios está contigo, a su nombre. Amén. Esto es un mover, diga, esto es un Pentecostés muy adelantado, a su nombre. Esto es un Pentecostés, es un derramamiento, es una presencia, hermano, apresurada. ¿Cómo es? Todo lo que venga a tu mano, ¿qué? Hazlo. Si en aquel día Saúl le ha dicho, quiero matar todos los filisteos, este día, en un solo mismo día lo oía que quiero matar todos los cananeos, los había matado. Porque Dios estaba con quién?
y le había evitado problemas a su familia, a los que venían detrás, a los otros. Les había abierto el camino, les había dado una herencia grandísima, les había dado una bendición. ¿Cómo? Yo digo, todo lo que venga con tu mano, hazlo, porque yo estoy con quién, contigo. Amén. Ahora que está lleno del Espíritu Santo, ahora que es mudado en otro hombre, ahora profetiza, ahora vaya a tus hijos, dígale que Cristo vive y tus hijos van a caer de rodillas a su nombre. Amén. Y si va le dice a su suegra que no lo quiere, que Cristo es maravilloso y que Cristo la ama, su suegra le va a creer. Amén. Todo lo que venga a tu mano, ¿qué? Hazlo. Amén. Si va me dice que esa montaña se mueve, llena del poder del Espíritu Santo, esa montaña se moverá. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios, cumplir efecto a su nombre. Cumplir propósitos. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Y qué más dice? Y luego dice la palabra de Dios, y cuando te hayan sucedido estas cosas, haz lo que te viniera en la mano, porque Dios está contigo. Dígale al que está, eso te va a suceder también a ti. Dígale al que está a tu lado, eso te va a suceder en ti. Y eso es lo que Dios nos dice que va a suceder en tu vida, a su nombre. ¿Cuánto lo quieren poner por práctica? Eso no solamente que usted me diga amén, diga lo quiero. Quiero hacerlo el diseño que Dios le mostró a Moisés, a su nombre. Quiero, papá, que usted no está ahí empapeleando toda la ciudad, que Él me da trabajo. No, que la puerta que usted golpea, Dios se la abre a su nombre. Amén. Que donde usted, lo que Dios hace contigo, y la gente dice, ¿cómo a usted le están pagando más? Mire, iglesia, cuando mi esposa estuvo enferma, ella me mandaba con todas esas catapazos para que yo le sacara citas, ¿sí o no? Y todo el mundo pasaba, no, Señor, no hay cita, no hay ni en Bogotá. Y yo pasaba así como temblando con cara de fe, pero por dentro mi corazón estaba ¿qué? Temblando. Y yo pasaba y me hacía como el chiflado, ¿sí o no? Sangre de Cristo, decía yo, porque es difícil cuando todo el mundo le está diciendo que qué. Y yo pues el 10 soy yo, también no. Pero así, esto para tal lado, esto para allí, esto para allá. Yo, bueno, su merced, listo. ¿Por qué? Porque Dios va adelante. La presencia de Dios va adelante. Y la presencia de Dios quiere ir contigo, iglesia. Dios quiere enseñarte que tú de aquí en adelante seas un victorioso. Dígale que está a tu lado. Amén. Que usted no tiene que estar pensando de tu pervenir. ¿Qué está pensando en este país? Sino que usted tiene la gloria de Dios, tiene la unción de Dios, tiene el respaldo de Dios, tiene una palabra de Dios, tiene la voz de Dios. Y Dios está contigo, y Dios te está diciendo, y Dios te está mostrando, y Dios te está dirigiendo, y Dios te está diciendo tranquilo, yo estoy contigo, ¿sí o no? Eso es lo que necesitamos. Dígale al que está a tu lado. Dígale al que está a tu lado. ¿Quiere mejor noticias que esa? Amén. Así es, iglesia. Usted va al médico, el médico le dice, tranquila hermana, esa enfermedad que tiene, pues hoy no la siente, pero en un año usted va a caer con las manos así. Pues le dieron un año, en un año la palabra dice que la higuera le dieron un año para que diera fruto. ¿Sí o no? Y usted se vino ya llega a la casa como. Y es que el médico me dijo, no puedo levantar nada porque un día esto las manos van a caer atrás. El Señor no va a permitir eso. El Señor es tu sanador. El enemigo te está amenazando para que tú lo creas. Pero el Señor es tu Dios, a su nombre. ¿Cuánto lo cree? Amén. Eso es nuestro Padre Celestial. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a avanzar rápido porque tengo 3 puntos. Yo creo que va a caerlo en 8 días. Amén. Dice la palabra Éxodo capítulo 3. Yo creo que me lo ayuda en el computador ahí rápido para yo leerlo. Amén. Éxodo capítulo 3, verso 2, que dice la palabra de Dios. Estamos en el primer punto. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Y se le apareció el ángel de Jehová en una ¿qué? En una llama de fuego, en medio de una zarza. ¿A quién? A todo Israel, a todos los líderes, a los levitas. ¿A quién se le presentó? Solo a Moisés. Estoy hablando de las personas que, hermano, que son transformadas personalmente a su nombre. Amén. Que no es una montonera, que es título personal.
¿Sí o no? Porque hay gente que quiere, hermano, involucrar a alguien en cosas que usted no las ha vivido, que no las ha ¿qué? Y no las siente, ¿sí o no? Es como el que llega, es que Dios me dijo que abriera una iglesia aquí, ¿sí o no? La abrió, ¿sí o no? Y por gente, no, es que Dios me dijo que los entreteniera. ¿Cómo así? Usted es un pastor que va a entretener a la gente. Dios no me llamó para que yo los entretenga. Dios los llamó para que los edifique. Amén. Para que les revele de Él a su nombre. Y la palabra de Dios dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Amén. Entonces, ¿cómo se le presentó Dios ahí? En una llama de ¿qué? Y la zarza ardía, pero la zarza no se quemaba, no se consumía, dice la palabra. Y Dios le habló. ¿Dios le qué? Dios le habló. Esos son, hermanos, lo que Dios hace en cada persona, en cada uno. Amén. Por eso Moisés pudo ir después a testificarle a alguien más, a testificarle a un pueblo lo que él había experimentado a su nombre, lo que él había visto, lo que él tenía a su nombre. Amén, amén. Usted no puede testificar de lo que no tiene. Moisés dijo, es que a mí se me pareció en el monte, oré, algo como una zarza, esa era la llama, y yo curiosamente subí, pero esa llama nunca se apagaba a su nombre. Amén. Ese tipifica la gloria y la presencia de ¿qué? De Dios continuamente. Sigamos, ¿qué dice? Sigamos ahí en el verso, hermano, en el verso 3. ¿Estamos ahí? Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Esta gran qué? Visión. Y quiero que me vaya al verso 12. Amén. Solamente les estoy mostrando lo que hace la gloria de Dios en título personal en cada persona, a su nombre. Amén. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. ¿Qué le dice Dios? Que usted va a tener, diga, el respaldo de Dios. Amén. Porque usted no va a hacer nada por sí solo. Usted no va a hacer nada en tus fuerzas. Usted no va a hacer nada en tu conocimiento. Es porque Dios va a estar contigo. Y eso es lo que dice. Yo, dice, y le respondió, ve porque yo estaré contigo y estaré, y dice, y esto te será por señal de que yo te he enviado a su nombre. Amén. Entonces esto le será por señal, ¿sí o no? Porque yo te he enviado. Y cuando usted es enviado, usted es respaldado. Dile que está a tu lado. Amén. Entonces esto, cuando usted llegue y le predica a tu hijo o a tu hija o a los tuyos y en tu casa, a tu esposo, dice, le van a creer a su nombre. Van a decir, de verdad, Dios estuvo con él. Y esto es lo que Dios dice que va a hacer contigo a su nombre. Esto que te estoy mostrando, la palabra nos está revelando, esto es lo que Dios quiere hacer también contigo a su nombre. ¿Cuánto lo cree? Amén. Entonces, esto es claro, alabar el nombre de Jesús. Entonces, Salmo 105, verso 12, ¿qué dice? Amén. Salmo, gloria a Dios, Salmo 105, 12, ¿qué dice? Cuando ellos eran pocos en números, ¿sí o no? Y forasteros en ella, ¿qué más dice la palabra de Dios? Andaban de nación en tumbe, ¿sí o no? En problema. En nación, dice, de reino en otro pueblo. ¿Cómo es? Andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, sigamos. Y no consintió que nadie los agraviase por causa de ello. Castigó a reyes, sigamos. No toquéis, dijo, a mis ungidos. Dígale que está a tu lado. ¿Qué te dice Dios? ¿Cuál es el punto donde Dios te quiere llevar? Donde usted y yo somos ¿qué? Ungidos. Andaban en reino, de ciudad en ciudad, cambiaban de negocio, con errores, con en todo. Dice Dios, pero se le olvidó a los enemigos que ellos eran mis ungidos. Amén. Que se equivocaron, eran mis, pero esos ungidos amaban a Dios. Amén. Y por eso Dios les da semejante escarapela, les da semejante título. Ellos son mis ungidos a su nombre. ¿Y qué más dice en ese texto? No toquéis, dijo,
a mis ungidos. Amén. ¿Qué les dijo? No los toque. Cuando usted tenga esta parte clara, que cuando la unción viene en ti, cuando en ti comienza la labor, esto título personal, por eso Josué dijo, yo, ¿qué? Diga, en mí. Esto tiene que ser en ti, mujer, varón, joven, niño, en tu vida. Esto tiene que pasar, lo que pasó en Moisés, lo que pasó en Saúl, lo que está pasando en este momento. Iglesia, no toque mis ungidos, dijo Jehová a su nombre. Amén. Ni hagáis mal a mis profetas. Tremendo esto, ¿cierto que sí? Señálalo ahí, póngale el título ahí. Hermano, recuérdalo, que un día se lo dijeron, que Dios se lo dijo, que tú eres un ungido, y Dios dio orden, dijo, no los toque, no los toque, iglesia. Así sea la persona que lave el baño, así sea la persona que barre, así es un ungido de quién, de Dios. Y muchas veces cuánta gente, hermano, le queda fácil a levantarse contra un quién, ungido, sin saberlo, iglesia. Por eso usted no habla mal de ningún pastor ni se preste, porque Dios no se equivoca, tendrá problemas, tendrá errores, pero usted calle, usted no es juez de nadie a su nombre. Amén. ¿Qué es que? No, calle, usted no vio, usted no le interesa a su nombre. No se siente. Por eso David nunca se sentaba en la silla de qué. Y por eso David era exitoso, David le iba bien. Dice la palabra de Dios que David prosperaba todo lo que hacía. ¿Cuánto lo cree? Amén. Así hay gente, ay, es que los pastores andan robando, piden diezmo, que los pastores, a usted no es llamado, usted no tiene nada. Si es llamado y si usted entendió más que él, ore a su nombre. Y si no, vaya a sus dos consejeras, a las dos rodillas, a su nombre. Clamen los unos por los otros. Jesús nos dijo, critiquen y murmuren como quieran. El Señor orando los unos por los otros. Orar porque nos persiguen, orar porque nos vituperan, orar por los que nos odian, orar y amar a su nombre. Entonces, ¿qué dice el Señor? No toque mis ungidos, no hagáis mal a mis profetas. Y por eso se levanta el patrón con ganas de hacerte daño. Se levanta ya alguien con ganas de robarlo y no puede a su nombre. Porque Dios se adelantó a su nombre. Aunque tú no lo sabías, tú eres una ungida y un ungido de Dios. ¿Qué eres? Un ungido de Dios. Y por eso esa enfermedad dice, ni me mata esta enfermedad, ni me muere esta enfermedad, ni me hincho, ni me soplo, ni me reviento, dice Dios, porque es un ungido. Amén. Dios en un momento puede quitar esa enfermedad. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuánto lo cree? Es un ungido. Y por eso esa persona se levantó contra ti y allá quería, y por eso le cayó el instante allá arriba, y porque usted estaba arreglando la mercancía allá, arreglando el cafecito, y la otra, ay, ahora que no venda café hoy para que la espían, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y se le vino todo ese café que la mandó ponerse a hablar contra él. El ungido, ¿sí o no? Porque usted estaba como callada, porque Dios dice, no haga mal a mis profetas a su nombre. Amén. Por eso Dios dice que tú eres profeta. Dile el que tú lo quiere más. ¿Quieres cómo? Profeta de Dios, ungido de Dios. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree? Amén. Entonces cuando usted tiene esa unción, entonces sale Dios a defenderlo. No toque, porque ellos son, Saúl es mío, David es mío, Moisés es mío, a su nombre. Tú le perteneces a él. Tú eres herencia de Dios, pueblo de Dios, a su nombre. Amén. Esto es la presencia de Dios, diga en mí. ¿Cómo se llama este tema? Este primer punto, la presencia de Dios. Ahora vamos a la presencia de Dios en mi casa. Génesis capítulo, hermano, 3:8. Amén. Génesis 3:8. ¿Qué dice la escritura? 3:8. Génesis 3:8. ¿Qué dice la escritura? Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto a su nombre. Allá no dice que allí estaba Adán, dice, y oyeron, cuando la piso oyeron, ¿habían alguien más? ¿Y quién estaba por ahí? ¿Quién? Eva la que sí era, a su nombre. Amén. Ahí estaba su costilla también. Y Eva estaba por ahí y se paseaba Dios. Porque eso es lo que va a hacer Dios cuando usted camina, cuando la presencia de Dios va a estar en mí. Ya tu esposa va a oír la voz de Dios también.
Ya tu esposa va a caminar contigo. Aló. Ya tu esposo va a caminar contigo. Camina porque camina a su nombre. Porque por el camino le vamos a arreglar la silla, dígale. Alabado el nombre de Jesús. Porque eso es lo que hace Dios. Porque muchas veces tratamos nosotros de como obligar. Es Dios el que va allí a obligar. Es Dios el que va a hacerle ver. Es Dios el que va a mostrarle. Es Dios el que va a parar a medianoche. Le dice, ay Dios mío, yo quiero lo que usted tiene. A su nombre. Si el Espíritu Santo no lo hace ¿quién? Por eso allí el rico y el Lázaro, hermano, cuando estaban allí los dos, él dijo, Señor Moisés, Abraham, dígale a uno de los que están allí que vayan y le digan que no venga a este terrible lugar. ¿Sí o no? ¿Y qué le contestó Abraham? Allá tienen a Moisés y a los profetas. Porque así vayamos uno de aquí de los muertos, creerán por un momento, pero volverán a hacerlos. Lo que Dios y el Espíritu Santo no lo cambia, nadie lo cambia. Sus consejos. ¿Sí o no? Hay enmartiguado, de pronto el tipo hace caso, de pronto, ¿sí o no? Medio, bueno, ya lo voy a hacer para que no me pelee. Voy a llegar a la casa con el mercado para que no me machuquen allá. Pero no, porque lo hace con ¿qué? Con amor. Amén. Así, iglesia. No llega a la casa con flores, sino para que no se burle de él. Dice, ay, tome las flores. Me dice, mi amor, es que estas flores que yo traje hoy me hizo recordar el primer día que te conocí. Porque Dios la puso en mi camino. ¿Sí o no? Pero lo más hermoso, ¿sí? Mi esposo ve cómo me pone, ¿sí o no? Pero no sabe que es el Espíritu Santo hablando en mi boca. Amén. Así es, iglesia. Es algo lindo. Es algo porque está la unción en ese varón. Está la gloria de Dios en ti, a su nombre. Porque el Espíritu cambia, moldeó su carácter a su nombre. Porque muchas veces te ora, fuera ese mal carácter. Entrégale ese carácter al Espíritu Santo. O entréguele ese carácter al Señor Jesucristo. Amén. Señor, yo quiero cambiar. Espíritu Santo, llénalo. Espíritu Santo, enséñame. Espíritu Santo, moldóame. Espíritu Santo, me ve. Espíritu Santo, mire. Es que cuando hablo yo, papá, mis palabras son tan ásperas. Oh, Espíritu Santo, ayúdame a su nombre. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? Dile al que está a tu lado. Te va a poner aceite. Amén. La palabra dice que las palabras tienen que tener aceite. Suavizadas a su nombre. ¿Cuánto lo creen? Y eso es lo que dice esta palabra de Dios. Entonces aquí vemos con claridad, iglesia, este mensaje del Dios vivo. Esta palabra diciéndole, oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto en el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová y Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y respondieron, hemos oído tu voz en el huerto y tuvimos ¿qué? Miedo. ¿Tuvimos cómo? Entonces, todo esto hablando de la presencia de Dios. Entonces, la presencia de Dios habitaba con ellos en el huerto de Edén. Amén. Vivía con ellos. Habitaba con ellos. Estaba con ellos. ¿Sí o no? Estaba todo maravilloso. Porque eso era la presencia de Dios. No sé, ¿en qué momento ellos descuidaron la presencia de qué? De Dios. ¿En qué momento dejaron de escuchar la voz del Espíritu Santo? Como esposos. Qué lindo nuestro Dios. No sé qué pasó, hermano, qué bicho les picó, qué los distrajo, qué los sacó de la presencia, porque ya el hombre había traído la presencia de Dios a su casa, ya tu esposa caminaba con él. No sé en qué momento hubo un pequeño descuido. ¿Un pequeño qué? Descuido. ¿Cierto que sí? Y participaron los dos del mismo pecado. ¿Del mismo qué? Del pecado. Y el pecado más grande aquí no fue se comienza la manzana, por costumbre lo decimos, pero el pecado más grande fue separarse de Dios. ¿Separarse de quién? El pecado más grande no volverse a congregar. El pecado más grande no volver a orar. ¿Sí o no? El pecado más grande es que Dios te dice, como el que viene a consejería, pastor, es que quiero, pastora, que me haga una consejería. Pastor, ¿vuelvo con el tipo o no vuelvo con el tipo? Pero es que el tipo me casca.
pero es que tengo la sopita embolatada. Es que sí, me ha de comer. ¿Qué quiere, la sopita o qué? Escoja. Escoja. ¿Tú vino para tentarnos? ¿O vino para responderse a sí mismo? ¿O vino para escuchar la voz de Dios? Amén. ¿Usted vino para hoy escuchar la voz de Dios? Entonces, obedezca la palabra de Dios. Amén. Porque Dios te está hablando. Eso es lo que Dios te habla. Ahora vayamos, hermano, a Josué capítulo 24, 15, que todos lo sabemos, ¿sí o no? Alabado el nombre de Jesús. Amén. Si mal os parecéis, servir a Jehová, ¿sí o no? Este verso de Dios decírselo a Adán y a Eva ese día, ¿sí o no? Pero José lo tenía como claro, ¿sí o no? ¿Cómo lo tenía Josué? ¿Cómo lo tiene usted? Claro. Si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quién sirváis. Amén. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo, todos, pónganse la mano en el aquí, pónganse la mano, diga, pero yo, disculpe el burro por delante, pero vale la pena a su nombre. Usted tiene que ser el ejemplo. Amén. Tu esposa no tiene que pedirle a usted, amor, vine para la iglesia. No. Usted, varón, el que tiene que decirle a tu esposa, vámonos para la iglesia. No tiene que tu hijo decirle, papá, se cogió el tarde. No. Mamá, tía, no, tú, varón. Amén. Así es. O puede preguntarle usted a mi esposa si en algún momento ella me dice, ay, amor, camine a culto. No, no. Que ya Dios ya puso el diseño en mí a su nombre. Ya puso el croquis en mí a su nombre. Y esa es la ruta que tengo que caminar. Esa es la vía que Dios me dio. Dile el que está a tu lado. La vía en Cristo es lo mejor a su nombre. Amén. No es algo. No, es que hoy tengo que lavar, mi amor. Hoy tengo que sembrar las papas, mi amor. No, hermano. Lo de Dios es Dios. Llamar delicia, congregarse, abrazar el día del Señor a su nombre. Amén. Pero yo en mi casa no seremos arruinados. Yo en mi casa no seremos pobres. Yo en mi casa caminaremos con la gloria de Dios. A su nombre. Yo en mi casa vamos a sacar adelante mis hijos. A su nombre. Amén. Ahí hay un varón de Dios. ¿Qué hay ahí? Un varón de Dios tomando decisiones. Amén. Teniendo una visión. Teniendo claro. Yo no volver atrás los dioses cananeos, los cuales sirvieron nuestros. No, allá no quiero ir. No, yo no quiero repetir la historia, ni que mis hijos, ni que nadie, ni mi casa, sino que yo y mi casa, a su nombre. Amén. Y por eso la palabra de Jesús dice, yo soy la vida que Él estaba siguiendo la vida eterna, a su nombre. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el punto de llevar la presencia de Dios a mi casa, que es el segundo punto que estamos tocando. Amén. Punto, hermano, Hechos capítulo 16, 30, ¿qué dice? Alabado el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué dice? Hechos 16, 30. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Sigamos. Amén. Y dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, toda tu casa. A su nombre. Eso significa llevar la gloria a tu casa. Eso significa tener claridad en tu casa. Amén. Eso significa llevar el pan a tu casa. Eso significa velar por tu casa. Cuando ya tú velas por ti, ahora va a velar por tu casa, a su nombre. Por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por los tuyos, los que están en tu casa, la derecha, izquierda. Y dice, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Otra vez el burro, ¿sí o no? Tú y tu casa. Amén. Entonces allí dice que el soldado, ¿cómo se llama? El romano soldado, ¿sí o no? Creyó con toda su
su casa, dice, y en aquel momento fue bautizado y creyó en el Señor Jesucristo, y dice que en aquel momento se levantaron y lavaron las heridas de los que estaban heridos, dice la palabra de Dios. Amén. Porque eso significa sanar, diga, eso significa sanar. Lavaron sus heridas. Amén. Y enseguida se bautizó él con todos los tuyos. ¿Qué más dice? Amén. Y llevándole a su casa les puso ¿qué? ¿Qué le va a poner? Mesa. Diga, vamos a celebrar. ¿Qué significa la mesa? Celebración. Amén. Hay fiesta en tu casa. Y se regocijaron con toda su casa de haber creído en Dios. Amén. ¿Qué va a haber en tu casa? ¿Qué va a haber en tu casa, hermana Marta? ¿Qué va a haber en tu casa, hermano? Regocijo. Yo le pregunto, ¿te tiene que ver ese regocijo en tu casa? ¿Cuánto en la gloria de Dios? Amén. Pero tus hijos, usted eres cristiana, ¿sí o no? Cuidado. En tu casa no hay confusión, en tu casa tiene que haber regocijo. Amén. Porque el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces les estaba hablando de la presencia de Dios en mi casa. Después, primer punto es traerla a mí. Segundo punto es traerla a mi casa. Amén. El tercer punto que les voy a hablar, hermanos, entonces vuelvan otra vez allí. Crónicas 15, amén. Gloria sea el Señor. ¿Cuánto lo creen? Gloria sea el Señor. Primera de Crónicas, capítulo 15. Gloria sea el Señor. ¿Estamos ahí todos? Ahí en el verso, hermano, verso 11, que dice la palabra de Dios. Y llamó David a los sacerdotes de Sodom, Abitar y los levitas, Urí y Asaías, Joel, Samaía, bueno, Joel y todo esto. ¿Qué hizo que David cómo? Llamó. Amén. Entonces se llama el tercer punto, presencia de Dios que alcanzará a mi pueblo o una nación. Amén. Va a alcanzar. Entonces me alcanzó a mí, alcanzó mi casa y ahora alcanza ¿qué? Dígale al que está a tu lado, todo eso es lo que Dios hará contigo. Usted sí lo quiere. Usted sí lo quiere. Hoy pastor nos la puso difícil. No, tú no vas a hacer nada, solamente créele a Dios. Solamente déjase usar de Dios. Amén. ¿Cuánto lo cree? Que todo su barrio allá, todo ese pueblito se convierta, porque hay alguien que van a ver, va a avivar la llama, la gloria, los yugos, los brujos, porque la unción quebranta, la presencia de Dios deshace, algo va a suceder, algo nuevo. Amén. Eso es lo que va a traer Dios, cambios, transformaciones de larga distancia a corta distancia a su nombre. Amén. Hermanos, Dios va a desbloquear, Dios va a hacer grandes cosas, iglesia. Porque esto no lo cambia un hombre, esto lo cambia es Cristo. Diga lo que está pasando en tu pueblo, lo que está pasando en tu barrio, lo que está pasando, esto lo cambia es el Espíritu Santo, es la presencia de Dios. Amén. Así es, iglesia, Él está aquí, Él quiere usarte, Él quiere que tú seas instrumento de esto, testigo del poder de Dios. ¿Cuánto lo cree? Él dice que David entonces fue esa persona, iglesia. Porque aquí estamos viendo diferentes textos, iglesia. ¿Por qué? Porque cada persona hizo una partecita, pero si los unimos, sale algo perfecto a su nombre. Amén. ¿Está saliendo algo cómo? Porque David fue un mal padre. David no impactó su casa, ¿sí o no? Él impactó un pueblo. Amén. Moisés impactó ¿qué? Un pueblo. El carcelero impactó su casa. Y poco predicamos de él, ¿sí o no? Amén. Así es, iglesia. Eso es tremendo. Dice que Josué impactó a muchas familias. ¿A muchas qué? A muchas familias. Josué. ¿Sí conocen a Josué? Yo me llamo Josué. Amén. Ahí me les presento. Entonces, eso es lo que hace el Señor. Entonces, ahora David hace algo especial. Ahora llama, convoca y le dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias,
David tenía esa unción para participar, para entrarle a los príncipes, a los padres y decir, vamos por la nación. ¿Por qué? Por la nación. Amén. Impactó una nación, impactó pueblos. Usted sabía que cuando David estaba peleando las guerras, muchos de las otras naciones venían con dádivas. ¿Sí lo han leído? ¿Sí? Dice, y las naciones vendían y traían de David, le trajimos estas cabras, le trajimos estos chivos, le trajimos estas monedas, porque usted peleó una batalla y al vencer tus enemigos, también quitó nuestros enemigos a su nombre. Tremendo eso, ¿sí o no? Lo que Dios quiere hacer contigo, dile que también, porque Dios te lo hará contigo. Amén. Hermano Guillermo, Dios lo quiere hacer contigo. ¿Sí o no? Mire aquí el otro, ¿sí o no? Albertico, ¿sí o no? Dios quiere hacer grandes cosas con los Estrada a su nombre. Alaba el nombre de Jesús. ¿Sí o no? De lo vil y menospreciado, Dios quiere engrandecer con grandes cosas a su nombre. Dios quiere obrar. Y Dios te está bendiciendo en esta hora, iglesia, con esta palabra. David impactaba, entonces convocó a todos los príncipes, padres de familia, de los levitas, santificados vosotros y vuestros hermanos, pasar el arca de Jehová de Dios de Israel al lugar que leemos que preparado, ¿sí o no? Entonces David está impactando un pueblo, una nación total, tiene esa unción, tiene ese liderazgo, tiene esa gallardía, tiene ese respaldo de ¿quién? De Dios. Amén. Y el pueblo le cree. ¿El pueblo le cree? ¿Por qué le creía? Por el pasado, cuando se enfrentó al gigante, Dios se lo entregó en tus manos a su nombre. Por eso esto se da como señales, dice la palabra de Dios. Amén. ¿Qué le dijo el Señor allí a Saúl? Esto le será por señal, ¿sí o no? La señal que él no quiso recibir, la recibió ¿quién? David, a su nombre. Amén. Porque la bendición que se va a perder, dígale, va a venir sobre mí. Amén. Si alguien no la quiere, está aquí como el muñequito de taza. Amén, pastor. Pero no está captando, no está recibiendo, iglesia, sino que le entró por aquí, llega a la casa, ¡ah! Y otra vez, pero vaya, pastor, ¿sí o no? No grite, que yo soy sordo, ¿sí o no? Que haya un cambio, que usted hoy comienza a nacer, que usted comienza hoy a brotar los primeros pinitos a su nombre, porque el domingo Dios nos dijo que había resurrección. Amén. Y hubo resurrección. ¿Qué hubo? Hubo resurrección en el nombre de Jesús. ¿Qué hubo? Hubo resurrección, iglesia. Y Dios te está ministrando esta palabra, iglesia. Y dice, pues por haberlo hecho así, vosotros la primera vez, verso 13, leámoslo con mucho cuidado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros, la primera que Jehová vuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no buscamos según sus, dejaron el modelo. David diciendo, por no haberlo hecho como Dios lo que, por cuanto no buscamos según sus ordenanzas. Es decir, que hay unas ordenanzas, hay unos mandamientos, hay unos estatutos que nos llevan, que nos muestra el camino, que nos muestra, hermano, el croque, que nos muestra el sendero, que nos muestra el modelo a su nombre. Y David está diciendo, por no hecho así, Jehová nos quebrantó. Iglesia, ¿cuántas veces cuando metemos la cabeza a hacer algo que Dios no nos mandó, cómo resultamos? Reventados, quebrantados, doliéndonos, ¿sí o no? ¿Y en qué momento yo, por qué me casé así? Y mi mamá sí me lo dijo, los pastores sí me lo dijeron, ¿sí o no? Y yo, ¿por qué? Y mi esposa se me dijo que no hiciera la suciedad, ¿sí o no? Porque el uno diezma, el otro no diezma, el que diezma, hermano, el que no diezma, come la bendición de ¿quién? El otro, ¿sí o no? Iglesia. Y ahora tenemos hijos y el otro me dice, camine para la católica y yo para la iglesia cristiana, y tenemos dos hijos, el uno católico, el otro cristiano, ¿sí o no? Está viviendo la vida de Rebeca, ¿sí o no? ¿Sí o no? Un Saúl y un Jacob, agarrados del calcañar, ¿sí o no? ¿Quién es primero? Dios no quiere eso para ti. Dios no quiere que su vida se comparte en dos y sea dividida y que se cueste llorando y que se levante llorando y que su pan sea lágrima. No, iglesia.
Esto, pastor, se puede remediar. Claro, métete con Dios, pídele perdón a Dios y métete en ayuno, en oración. Dígale, Padre, hoy vengo delante de ti, lo considero como un pecado porque fui desobediente a la voz de ¿quién? Escuché la voz de otros, pero nunca escuché la aprobación de Dios. Usted tiene que recibir la aprobación de ¿qué? Porque escuchó las voces de los amigos, escuchó las voces del corazón, escuchó las voces de la carne, escuchó las voces de los sentimientos, pero no escuchó la voz del Espíritu Santo. ¿Cuánto vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo? Amén. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, pues por haberlo hecho así vosotros la primera vez, ¿sí o no? ¿Por qué David está hablando de una primera? Quiere decir que él lo hizo, fue tras el arca, fue y contrató unos caballos, contrató unos bueyes, mandó a hacer un carro nuevo y dijo, vamos a traer el arca. ¿Sí o no? Y cuando venía por camino dice que los bueyes que tropezaron. Y el que venía, Usa, dice que murió. ¿Qué? Murió porque él intentó ayudar a que la arca no sé qué. Hermano, él intentó. Y Dios dice que Dios no necesita ayuda. Amén. Él no tuvo temor. Él no tuvo temor de quién. De Dios, sino que mandó a ayudar. Decía uno, usted pastor, pero no es malo. ¿Por qué? Porque había algo escrito. Cuando así sea usted poner un dedo así, si no es la voluntad de Dios, Dios dice, no quiero te doy, Dios lo es mocha. ¿Ah? Porque ahí Dios muestra que usted y yo tenemos que escuchar, ser entendido en la palabra de quién, de Dios, en la palabra de quién. Y dice que aquel personaje murió y por eso el arca quedó en la casa de Obededón por 3 meses hasta que repasaron las escrituras y fueron y se santificaron y fueron se limpiaron y fueron limpiaron su corazón a ver por qué había pasado eso y oraron, ayunaron y Dios les dijo no es así. Yo le hablé a Moisés cuando estaba en ayuno cómo era el diseño, cómo se cargaba y quién eran los que tenían que cargar el arca de Dios a su nombre. Porque ¿qué hizo David? Copió el diseño de los filisteos. ¿Cómo enviaron la arca a los filisteos a la tierra de Israel? Con un carro nuevo y unas vacas. ¿Y qué hizo David? Copió lo mismo. Él siguió el mismo camino. Una cosa es cuando estamos sin Cristo y otra cosa es cuando estamos con Cristo. Una cosa no tiene nada que ver con la otra cosa. Dígale el que está a tu lado. Amén. Una cosa es que cuando usted estaba en el mundo, usted iba a misa, se tomaba un trago y se emborrachaba y nadie le decía nada y hasta el cura tomaba y todos tomaban y todos y usted ahí, punto. Es una para la sed, pastor. Pero hay peligro. ¿Hay cómo? ¿Sí o no? Y de pronto ninguno sabe y usted está por coqueteando con una mujer y por eso le puso una clave ahí al celular que parece una culebra enchipada ahí. Y que solamente usted la sabe. ¿Ah? Yo no le tengo clave a mi celular. Pero yo veo, hermano, que Dios, sangre de Cristo, ¿cuántos millones tendrá ahí? ¿Qué está cuidando en ese celular, sí o no? Hermano, si lo sabe Dios, lo sabe el mundo entero. Cuidado con las cosas ocultas. Que Dios nos guarde de los pecados ocultos. Cuidado, no fue. Usted y yo fuimos lavados por la sangre de Cristo. Usted y yo fuimos aptos, escogidos, elegidos para su reino, para su gloria, para mostrar su poder, su grandeza, su amor. ¿Cuánto lo cree? Amén. Somos hijos de Dios, somos escogidos, somos elegidos, somos apartados para un propósito maravilloso para este tiempo. Diga conmigo, para este tiempo. ¿Para este qué? Tiempo. Y así dice la palabra de Dios. Los sacerdotes levitas se santificaron para traer el arca de ¿qué? De Jehová Dios. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras como lo había mandado. ¿Quién? ¿Quién le dio la orden a Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Transmitirla. Él no se quedó con la información, ¿sí o no? Usted necesita personas que se llevan a la tumba grandes secretos o grandes recetas. Uy, es que hace unas tortas tan ricas. Hermano, su merced, ¿qué le echó? No, es que es un secreto que se fue en la tumba y
y no volvimos a comer torta rica. Cuando Moisés sí nos reveló el secreto. Amén. Lo que Dios le dijo se lo transmitió, lo dejó escrito, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de qué, de Jehová. Amén. Entonces dice que Moisés, ¿qué dijo David? Tenemos que volver lo que Dios le reveló a qué, a Moisés. Amén. Tenemos que volver lo que Dios le reveló a Cristo, a su nombre. Lo que Cristo nos reveló nunca se nos puede ¿qué? Olvidar, porque es palabra de Dios. Amén. ¿Es palabra de quién? Es palabra de Dios. Entonces, entendieron. Y así mismo dice la palabra, así mismo dijo David a los principales, los levitas, los que designaron de sus hermanos cantores con instrumentos de música, con salterios, arpas, símbolos que resonaban y alzarse las voces ¿con qué? Con alegría, alabar el nombre de Jesús. Dice ahí en el verso 25 para ir terminando, dice, y David pues y los ancianos de Israel y los principales de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de la casa ¿de quién? Obedón. Amén. No es de Obedón. Amén. Y dice la palabra de Dios con alegría. ¿Cómo la trajeron? ¿Cómo usted va a traer la presencia de Dios a tu vida, a tu casa, a los tuyos? Con alegría. Ay, pastor, es que el esposo me hizo subir esos hijos. Con alegría a su nombre. Perdone. ¿Qué hay que hacer? Perdonar. Sí, pastor, fue infidelidad enfrente de tu cara, te hicieron darle gloria y tú que hiciste lo mismo, con clavo, pero ahora Dios te perdonó y ahora Dios traiga la gloria con alegría a su nombre. Amén. ¿Qué hay que traer? La gloria, la presencia de Dios fueron con alegría, porque lo estaban copiando conforme el modelo de la palabra de Dios. Amén. ¿Qué tenemos que copiar? La palabra de Dios. ¿Qué tenemos que poner por obra? La palabra de Dios. Como el diseño. No se nos puede olvidar, iglesia. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. La trajeron de la casa de Obedón. ¿Cómo estaba la casa de Obedón? ¿Cómo estaba la familia de Obedón? ¿Cómo estaba la casa de Obedón? Prosperada. ¿Cómo estaba la casa de Obedón? Prosperada. Dice que toda su casa estaba prosperada. ¿Cómo estaba su casa? No dice que era Obedón, no dice que era la esposa, dice toda su casa estaba. Hermano, ¿cuánto queremos traer la presencia de Dios a nuestra casa? Toda su casa va a estar prosperada. Amén. Tus hijos, con la presencia de Dios. Mira, si tu hijo está en Tunja, si tu hija está en Bogotá, en Bucaramanga, pero si tú ministras la presencia de Dios, cuando tú oras, cuando tú clamas, va a alcanzar a su hijo, a su nombre. Amén. Y usted va a escuchar, va a experimentar. Papá, es que imagínate que anoche mis amigos me invitaron a tomar. Yo no fui, papá. ¿Y qué pasó? Yo no, yo me sentí mal. Papá estaba cansado. Yo me fui a dormir. Eso, hijo, usted es el mejor, a su nombre. Porque tú doblaste rodillas y tú dijiste, papá, alcance mi hijo esa gloria. Papá, traspase esa gloria. Allí donde está, tómalo, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Imagínate, papito, que salió el novio que tocándome la pierna y yo me tocó tamparle 5 merengues, ¿sí o no? ¿Cómo así, mijita? Sí, porque es que yo vino a estudiar. Es que mamita va a decir, esa es mi hija, a su nombre. Amén. ¿Esa es qué? Porque usted está orando. La presencia de Dios está con él. Porque cuando usted tiene la presencia de tú la allá de tu casa, así tu hija se encuentra en la Patagonia, allí para Dios no es imposible tocarlo y se encuentra en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Eso es Dios. Esa es la presencia de ¿quién? De Dios. Eso es algo maravilloso. Que Dios va a pelear por ti. Amén. La casa estaba prosperada. Y dice, y ayudando Dios a los levitas, dile al que está a tu lado. Y si necesita ayuda, Dios se la va a dar. Iglesia, si necesita ayuda, Dios se la va a dar. Amén. Que llevaban el arca del pacto de Jehová. ¿Qué llevaban? Yo creo que, claro, ellos estaban con temblor. Señor, ¿sabes que lo estamos haciendo bien? Pero el Espíritu Santo, ¿qué les dio? Confianza. ¿Qué les dio? Confianza. No, lo están haciendo ¿cómo? Y usted va a sentir paz.
Usted va a sentir tranquilidad. Usted va a sentir como respaldo de qué? De Dios, hermano. Caminar con Dios es lo más maravilloso en el nombre de Jesús. Así que, mire, yo cuando voy a los controles médicos, a mí me da siempre como cositas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y lo único que me sube es la tensión, pero lo otro se mantiene a nivel. Así es, iglesia, a mí me sube la tensión y el doctor dice, pero ¿usted por qué pone, doctor? Pues como ya como la parte de la costumbre. ¿Sí o no? Que usted le digan a uno que algo está como mal. Entonces yo me adelanto, que la tensión se adelante. Entonces viendo la tensión así con un poquito alzadita, todo está bien, todo está como, porque uno, Padre, guárdame, papá, que todos los exámenes salgan bien en el nombre, anulamos toda enfermedad en el nombre de Jesús, amén. Y comienza el amor de qué? De Dios ahí a consolar, amén. Comienza el Espíritu Santo a tomar la doctora para que no digan cosas indebidas sobre uno, ¿sí o no? Porque hay doctores que lanzan esas palabras de qué? Fuerte sobre la persona. Si sabe que tus huesos pronto van a explotar, y de una vez queda como, ¿qué cree? Entonces, que Dios te ayude a su nombre. Dígale, Dios te va a ayudar. Amén. Y David iba vestido de lino fino y también todos los levitas que llevaban el arca, así mismo los cantores. Y mira, la alabanza está así uno. Kenaías, ¿dónde están los Kenaías de por aquí? A su nombre. Y eran maestros de canto. Ese es Miguel, a su nombre, amén. Entre los cantores llevaban también, hay que cambiarle el nombre, ¿sí o no, hermano? David sobre sí un éfod de lino, de esta manera llevaban todo a Israel el arca del pacto de Jehová, amén. Diga conmigo, ya no era David, ¿quién era? ¿Quién era? Todo el pueblo lo involucró. Y yo quiero que usted también se involucre. Y todo Israel llevaba principales, jefes, militares, soldados, campesinos, de todos estaban llevando la gloria de quién. Ya no era David, ya no era Moisés, era todo el pueblo interesado. ¿Cuántos están aquí llevando? ¿Cuántos quieren llevar la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren estar bajo esa bendición de Dios? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Amén. Y dice llevaban también David todas estas cosas y con júbilo de sonido de bocina y trompeta. Pero cuando la arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. ¿Lo qué? ¿Qué pasó con Mical? ¿Por qué menospreciaba Mical la gloria de Dios? Mientras que lo piensa, ponte sobre tus pies. Amén. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.